Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo. Mi nombre es Boris Montesino, encargado de comunicaciones de Galería Bahía Utópica, y estamos acá en Capilla Congalos, a una cuadra y media de lo que es la tradicional Galería de Arte Bahía Utópica, dándole vida al nuevo espacio de extensión de Bahía Utópica, aún no bautizado, con nombre no definido, un poco como Valparaíso, no fundado aún. Estamos acá con el pintor Gonzalo Ilavaca, bueno, ya más que pintor, un ícono cultural y referencia obligada para los artistas de Chile, para los artistas de la ciudad. Un pintor que aúna la belleza, la belleza de lo transitorio, en algún momento demostrada en sus bares, pero también la belleza de lo humano, que ya es la belleza atemporal, esta extraña condición de lo humano. Estamos también con Bertrand Cousteau, director de Galería, hola Bertrand, director de Galería Bahía Utópica, un proyecto que de la utopía, al igual que el arte, ha podido concretarse durante ya 13 años de trayectoria. Son dos viejos amigos, ¿sabes? En realidad yo soy el asomado en esta conversación que vamos a tener. Bueno, esta conversación la podemos definir como ya la segunda patita de las actividades que se han desarrollado acá. Tuvimos el día 28 de diciembre una actividad inaugural, un interesante conversatorio en el que, aparte de Ilavaca y Cousteau, contamos también con la presencia de Marcela Kiefer y de la directora del Parque Cultural ex Cerro Cárcel, Nelida Pozo. También online con la participación del pintor Beto Martínez desde Argentina, Love Santurni desde Barcelona en España y la sorpresiva aparición de Mon Laferte desde México, participando también. Bueno, fue un conversatorio así de manera muy resumida. En ese conversatorio que se llamó Arte después de la pandemia, se analizaron de diversos niveles de lo que es la situación actual. Tanto la situación de la galería, la situación de la institucionalidad cultural, la propia situación creativa, o sea, vivimos en una dislocación tremenda del mundo. Entonces, fue un interesante conversatorio en el cual quedaron varios puntos tratados. Muy interesante lo que se conversó finalmente respecto a cómo hacemos llegar el arte a la gente en momentos en que el mundo está en una contracción de movimiento. O sea, cómo hacer que el arte siga fluyendo en un mundo confinado. Bueno, se plantearon diversas perspectivas, hipótesis interesantes. Nada, el mundo es incierto y sigue siendo igual de incierto. Bueno, quería comenzar este conversatorio. Trataremos que sea lo más informal posible. En el fondo hay como mucha información, hay como mucha vivencia, hay mucha reflexión también. Hacer una primera pregunta que en realidad es una reflexión sobre lo puntual. O sea, estamos acá en Valparaíso, un lugar que veía hoy día una entrevista que le hacían a Gonzalo Ilavaca, que definía que en Valparaíso el orden es el desorden. Y la verdad es que Valparaíso tiene como una condición de última frontera todavía, así como de territorio en resistencia, o hablando mediáticamente quizás tiene esa condición de Second Life. Es una ciudad que acoge y de alguna manera permite reinventarse. Entonces es un tema amplio, o sea, estamos los tres, ¿ok? Pero así como estamos los tres, hay un montón de gente que ha confluido en esta ciudad, traen su historia, traen su propio misterioso periplo que lo ha hecho llegar acá. O sea, ya me parece una cosa así de un azar muy complejo, una cosa como los árabes lo llaman el sino, el estar acá. O sea, al igual que ustedes, no sé, yo no vengo de acá. Aparecí por acá y una serie de eventos afortunados y desafortunados quizás. Bueno, la cosa es que estamos con nuestra historia viva acá en Valparaíso. Bueno, no me voy a extender más con el tema, entonces planteémoslo así. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué nos trajo acá?
Una consulta, ¿de dónde eres tú? De Tomé. De Tomé, ya. Del campo. Yo nací en Concepción, pero me crié en Santiago. ¿Y tú naciste en Francia, Bordeaux? Bordeaux, ya. Eso es un poco Valparaíso. Cuando empecemos a hablar de Valparaíso, hablemos de la ciudad cosmopolita, ya que viene gente de todas partes y hacen otra vida acá. Galos, este se llama calle Galos, ¿cierto? Donde está el nuevo local de la calle Galos. Y los galos, yo tengo entendido ¿qué tiene relación con los franceses? Perdón la ignorancia, pero los galos y los franceses son una raza parecida o son... Es que Francia, el territorio francés es el resultado de una geografía natural primero, que es como el final de Europa que se fue invadido desde el este hacia el oeste. La invasión venía del este y iban al oeste, casi siempre. Salvo algunos después que llegaron desde África, pero el problema es que hay una frontera natural al sur de Francia, que los Pirineos, que separan la península ibérica, España y Portugal, con Francia. Pero entonces la invasión llegaba y dentro se formaba pueblo que después se quedaban sin dentro y venía otra invasión, entonces la famosa invasión bárbaras. Entonces todo eso llegaban y en un momento lo que ocupaban más el territorio era los galos. Entonces ahí se creó el nombre de Galia porque coincide con la invasión de los romanos, el imperio romano que se va a extender hacia Galia, y ahí los mitos de Asterix, de los galos que resisten, porque uno de los personajes principales de los galos es Vercingetorix, que fue un héroe, un soldado que trató de resistir contra el imperio romano y lo capturaron y murió en Roma en la cárcel de Julio César. Entonces ahí el término de Galia. Pero después la Francia viene después, mucho más adelante. Pero son en las tierras que ahora están Francia. Sí, la Galia era como en una pequeña Francia, un pequeño territorio de la Francia actual. Bueno, ahí tenías... Casual. Sí, casual que tú venís de Francia, que esta calle se llama Galos, ¿sí? Habla también de lo cosmopolita de esta ciudad, no solamente en el que nosotros tres nos encontramos acá, sino que también el nombre de la calle ya te recuerda una cosa de otro país lejano, ¿ya? Entonces, esa es la condición que tienen las ciudades puertos, que son cosmopolitas, como primera, qué sé yo, lo que podemos denominador común. Por lo tanto, hay una hermandad de las ciudades puertos en el mundo, donde tienen que ser cosmopolitas porque la historia del mar es la historia del comercio, ¿sí? Y la historia del mar atraviesa toda la historia de la humanidad, porque el ser humano siempre ha tratado de comercializar, o sea, desde que aparece la agricultura aparece el comercio, y eso es lo que nos distingue de los animales que no comercian. ¿Sí? Entonces, si unimos la necesidad o la naturaleza del ser humano de comercializar y unimos el mar como medio de transporte donde se mezclan las mercaderías, pero no solamente las mercaderías, sino que también las razas, las culturas, ¿sí? El condimento de aquí con la comida de allá. Por lo tanto, los puertos cristalizan un poco las culturas del mundo, ¿ya? Las cristalizan, las hacen carne. Entonces esta calle se llama Galo, eso es hacer la carne, ¿sí? Y el Molo de Abrigo de Valparaíso, que es la gran obra, la pirámide invertida que tenemos sumergida en el mar, fue hecha con plata del salitre, ¿no? O sea, una cuestión que no estaba, la plata del salitre en el norte, pero aquí estaban los bancos, y por lo tanto la plata del salitre venía a los bancos británicos, alemanes de acá, y de esa plata sacaron la plata para el Molo. Entonces, la historia del mundo se va cristalizando en las ciudades puertos, y eso para un artista es fantástico, y por eso estas ciudades atraen tanto al arte desde siempre, ¿sí? Entonces, piensa tú que en Valparaíso, Chile tiene 4.000 kilómetros de costa o más, entre Arica y Punta Arenas, Tierra del Fuego, 4.000 kilómetros de costa, y Valparaíso en su frontis del anfiteatro, entre la caleta en Membrillo y caleta Portales, donde está la ciudad propiamente tal, tendrá 5 kilómetros. En esos 5 kilómetros, de los 4.500 que tiene Chile, está la ciudad más universal de Chile. Es la única ciudad patrimonial, el único puerto patrimonial, ciudad-puerto patrimonial, entre el Canal de Panamá y Punta Arenas, en solo 5 kilómetros de costa. Eso te habla de la potencia de las ciudades puertos, y por eso que atraen la cultura, ¿ya? Porque la cultura y el comercio para mí vienen siendo lo mismo, son hermanas, y el cruce de raza viene exactamente de la misma energía. Entonces, para mí eso es lo potente de Valparaíso, y por eso estoy acá, ¿cachai? Por eso me atrae tanto esta ciudad, que te da muchos dolores de cabeza también, y
tú decís que nos acoge, pero también nos expulsa. Caleta de personas, o sea, Valparaíso tiene menos población que hace 100 años, 50 años atrás. ¿Cachai? Entonces, se ha ido mucho porteño también. Es una ciudad que a muchos extranjeros que tú has conocido, me imagino, extranjeros que han venido para acá, se han enamorado, que es como una mujer que te seduce, pero después muestra la otra cara y te expulsa. ¿Ya? Entonces, para mí eso es lo que me atrajo de Valparaíso como ciudad cultural, ¿ya? Que en 5 kilómetros de costa le basta una ciudad en Chile para ser la más importante a nivel mundial en cuanto a patrimonio, ¿ya? Y nosotros no tenemos idea de lo que es el patrimonio y no lo valoramos. Entonces, pensamos que el patrimonio es un cacho, porque la gente dice el patrimonio, el Cerro Alegre, esa cuestión es una gentrificación. Eso es el patrimonio, te dicen, por ejemplo. Otros dicen el patrimonio del barrio Puerto está todo en el suelo, está todo escupido, está todo rayado, está todo orinado. Eso es el patrimonio de un cacho, ¿ya? Eso no es culpa del patrimonio, es culpa de que nosotros no entendemos lo que es el patrimonio. El patrimonio es un recurso, o sea, es una riqueza frágil, pero es un recurso no renovable. Una vez que desaparece, desaparece para siempre. Por lo tanto, tener un recurso que no es renovable es como el cobre. Esto es un recurso igual que el cobre. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos como riqueza, ¿ya? Pero igual que el cobre es un recurso, es una riqueza no renovable, ¿ya? Y nosotros, esta ciudad se originó, por algo es patrimonio de la humanidad, ¿ya? Tiene un sitio patrimonio de la humanidad, y por algo esta ciudad, no cualquier ciudad le dan ese título. Entonces, es porque efectivamente aquí hay una forma de asentamiento que provocó una cultura excepcional, ¿ya? Y eso es lo que premia la UNESCO, o sea, eso es lo que más que premiarlo, la UNESCO dice, esto vale la pena preservarlo y conservarlo para las futuras generaciones, porque es un patrimonio que le pertenece a toda la humanidad, no a los porteños, no a los chilenos, sino que a todo el mundo. Y no se compara el patrimonio de Valparaíso con Versalles o con, no sé, qué sé yo, alguna parte de África o de Cuba o de Roma o de Venecia. No se compara porque en el fondo, cuando tú estás en un palacio veneciano puede ser una maravilla, ¿ya? Pero si tú veís una niñita tuareg en África que lleva su oveja 10 kilómetros para darle agua, esa cuestión también es fantástico. Y ambos son patrimonio. Entonces, por lo tanto, la condición de patrimonio va de la A hasta la Z, del palacio de Venecia a la niñita tuareg que lleva su oveja 10 kilómetros en el desierto para que tome agua, algo que es tan fácil en otras partes. Y dentro de y nosotros estamos entre esa mezcla, entre el Palacio de Venecia, que no lo somos, y tampoco somos la niñita del Tuareg. ¿Cachai? Estamos en un puntito por ahí, pero ese puntito es único, ¿ya? Y por eso llegaron ustedes acá y por eso llegué yo acá, ¿cachai? ¿Cómo se llama eso? Se llama romanticismo. Yo, Boris, lo que te puedo decir también es que yo llegué hace 15 años. Me impactó, me hizo un efecto Valparaíso sin saber bien al inicio de qué me pasaba. Después aprendí la historia, quién había venido, quién la había construido, en qué momento, y entonces me di cuenta que finalmente me gustaba también ver tan lejos de mi casa cosa que me era tan familiar, porque había muchas influencias de los inmigrantes anteriores europeos que habían venido durante siglos. Españoles, por supuesto, portugueses, alemanes, italianos, franceses, ingleses, y habían dejado acá huellas fuertes de su cultura propia, entonces que mi cultura europea, y entonces encontrar un sello europeo antiguo, además, como fuera del tiempo intemporal, a un lugar tan lejano, porque aquí estamos lejos, yo estoy a 12.000 kilómetros de mi país, entonces 12.000 kilómetros es harto, y más encima, dentro de esos 12.000 kilómetros, tengo la cordillera de los Andes, que es un verdadero muro. Entonces estoy del otro lado del muro y después hay un océano, el Atlántico. Entonces tengo una tremenda cordillera y después tengo un océano. Y a pesar de todos esos obstáculos, me encontró con un lugar donde cosas que me van a hacer familiar, que voy a reconocer algo de arquitectura, un apellido de alguien, un negocio con un nombre, con letras muy vascas, entonces muchas cosas así. Y la calle Galos acá. Y de hecho, ese lugar donde estamos actualmente, donde nos encontramos, es una casa que fue construido o por los ingleses o por los alemanes, cuando después del terremoto de 1906 decidieron de construir
en los cerros, especialmente en los cerros que tienen roca más firme para resistir al terremoto. Y nosotros estamos rescatando una casa, esa casa antigua, construida con una forma de construir que era muy europeo, pero con una adaptación local, una estructura liviana para resistir a los terremotos que no hay en Europa. Entonces, además, no solamente llegaban con una cierta cultura, pero tuvieron que adaptarse, porque siempre hay que adaptarse para quedar. Claro. Porque si no, como dijo Gonzalo, hay muchos que vienen y que se van, como en cualquier puerto del mundo, pero al final lo que se quedan, creo yo que hay dos grupos de los que se quedan. Lo que les gusta quedarse y que son capaces de quedarse porque tuvieron que adaptarse y aceptar los defectos locales, o lo que nunca pudieron irse, porque también hay gente, y muchos que conocemos, que se quedan atrapados, porque también este abrazo de Valparaíso también puede ser a veces una verdadera trampa por gente que llegan y que nunca más se puede ir. Eso es Valparaíso, pero eso es que nos encanta en general lo que no quedamos en Valparaíso. Es como una historia de amor. Eso. Así que creo que eso es la forma de ver, de apreciar, de estar en Valparaíso y de vivir Valparaíso. Y entonces, esos diálogos también es una forma de retribuir al Valparaíso mismo. Entonces, seguir construyendo el patrimonio que recibimos para construirlo y construir también un patrimonio de mañana, porque también es muy importante no solamente preservar lo que hay, sino que desarrollarlo y preservarlo y crecerlo y ampliarlo para que sea más importante por las generaciones futuras. El patrimonio es una memoria viva, por lo tanto, no es el pasado, no es el cuidado del pasado que hay gente que trata de ridiculizar, que queremos un museo muerto aquí en Valparaíso, nada que ver. El patrimonio en el fondo es una memoria, y la memoria de todos nosotros, casi toda nuestra memoria está funcionando hacia el futuro también, porque nosotros estamos diciendo que hoy día estoy recordando lo que voy a hacer mañana, no ayer, ¿cachai? Por lo tanto, la memoria se proyecta hacia el futuro. Y el patrimonio, como tú dices, también. Pero tú mostraste algo importante, dijiste el cerro, ¿cachai? La roca del cerro. En el fondo, eso tiene un nombre que se llama el anfiteatro. Y ese es un atributo de la condición topográfica y geográfica de Valparaíso, ¿cachai? Geográfica porque estamos cerca de Santiago, que Valparaíso nació como puerto por ser el puerto de Santiago en la época colonial. Por lo tanto, ahí hay una cosa geográfica, ¿ya? Y en esa geografía implica que puede ser una posición estratégica muy buena o muy mala. Por mucho tiempo fue muy mala en la época de la colonia porque estaba el puerto del Perú, donde era el virreinato, y por lo tanto Valparaíso era un puerto pichiruchi, esclavo del Perú. Ahí está. Por lo tanto, este puerto geográficamente no tenía mucho que decir, ¿ya? Porque el Perú estaba relacionado más allá con México y qué sé yo, y ahí, por ahí sacaban las riquezas del Perú y el barco por el Atlántico, ¿sí? Pero basta que pase una cosa muy lejos de Valparaíso, que esa es la cosa maravillosa de la ciudad de Puerto, que fluctúan con cosas que pasan al Salitre, 500 kilómetros, 1000 kilómetros más allá, y el Molo Abrigo desde acá. La revolución industrial, los barcos que pasan por el estrecho de Magallanes, cada dos, ¿no? Y Valparaíso, que era el último puerto del Pacífico después de todo esto en México, Perú y Chile, en la colonia, en la revolución industrial, Valparaíso, al pasar los barcos por abajo, pasa a ser el puerto del más lejos de Europa al más cercano a Europa. ¿Cachai? Entonces, una cosa que no tiene nada que ver con Valparaíso, que es la revolución industrial, traen los barcos, vienen los inmigrantes, ¿ya? Y se encuentran con esta ciudad donde hay negocios, porque vienen por negocios. Pero ¿cuál es la cosa? Que esta ciudad que viene del negocio, que tiene una cosa geográfica, tiene una cosa sobre ella, un valor agregado que se llama el anfiteatro, que es este cerro con roca, que tiene esta vista que estamos viendo ahí para allá. Entonces, esas cosas son condiciones para que el tipo que viene para acá, el inmigrante para acá, que vino a hacer cultura y desarrollo portuario e industrial, como los Waddington, los Wheelwright, qué sé yo, todo eso, esos emigrantes o alemanes, qué sé yo, esos tipos decidieron quedarse acá porque encontraron que era no solamente un buen puerto como mercadería para llegar con mercadería a Santiago, donde es la capital, sino que aquí había un anfiteatro que los llamaba a quedarse, ¿ya? Y ese anfiteatro, en el fondo de esa vista, el anfiteatro es un anfiteatro sobre el mar, sobre una bahía, o sobre un puerto. Por lo tanto, somos una ciudad con vocación oceánica, ¿ya? No es lo mismo ser plano, como otras ciudades de Chile que son planas, a una ciudad que es anfiteatro, ¿ya? Por eso Valparaíso tiene un privilegio que no lo tiene en Punta Arenas. Por ejemplo, en Punta Arenas quizás hay más historia que... La historia que hay en Punta Arenas por el estrecho de Magallanes quizás es mucho más impresionante que la que tiene Valparaíso.
pero no tiene, también es una ciudad agradable para vivir. Pero nosotros tenemos una condición especial que somos un puerto, pero al mismo tiempo tenemos una geografía maravillosa, se llama el anfiteatro, que en el fondo lo que hace es democratizar la vista. ¿Ya? Democratizar. Todos tenemos una vista a la cual podemos acceder al mar. Y esa cuestión no la tenéis en cualquier parte. Entonces, una persona que vive pobre en un cerro, en una toma, ¿ya? No es lo mismo que vivir pobre en una toma en Santiago, en un lugar plano, con un clima mucho más drástico y sin ninguna vista a ningún lado que no te va a sanar espiritualmente nada. ¿Okay? Entonces, esa es la condición de Valparaíso, ciudad-puerto, importantísima culturalmente, ciudad anfiteatro, que te da una importancia para vivir acá y te dan ganas de vivir acá. Y Valparaíso tiene una cosa, hace 150 años, a mitad del siglo XIX, Valparaíso pasó algo extraordinario. Para hacer la ciudad atractiva, para invertir en esta ciudad, para generar ciudad donde no la había. Valparaíso en la época de la colonia, 300 años fuimos una aldea de pescadores que tenían un par de bodegas para guardar el trigo que se iba a Perú y algunas mercaderías que llegaban de Santiago, que venían de Santiago al Perú. O sea, era un galpón con militares cuidándose del galpón y unos pescadores. 300 años así, 300 años con 5.000 habitantes. Es una porquería de habitantes. Fue una ciudad realmente pequeñita, sin ninguna importancia mundial. ¿Qué pasó a mitad del siglo XIX? Que convierte a esa ciudad de 300 años de caleta de pescadores en el emporio del Pacífico Sur, o sea, en la ciudad más importante del Pacífico Sur. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Pasó algo urbanístico extraordinario, le ganamos 2 cuadras al mar. O sea, en esa época se decidió, esos portuarios que estaban aquí, estos empresarios que llegaban, ¿cachai? Dijeron, oye, nosotros no vamos a hacer un galpón, queremos vivir acá, queremos tener una ciudad-puerto, pero necesitamos crecer 2 cuadras al mar, una solución urbanística, para unir el barrio Almendral con el barrio Puerto, porque estaban desunidos, había que pasar por el agua para llegar a un lado a otro, o por arriba de los cerros, o sea, no es ciudad eso, porque el área de esos territorios son muy pequeñas. Le ganan 2 cuadras al mar y ya Valparaíso duplica su hectárea de plan. Y eso hace atractivo a una persona a trabajar en esta ciudad, a generar su banco aquí, a generar su bazar, a generar su empresa de transporte, ya no solamente hacer el puerto para los barcos, sino que va a ser la maestranza para el tren, la maestranza para el barco. En el fondo, el auge industrial de Valparaíso se deriva de una cosa urbanística, ¿sí? Ganarle 2 cuadras al mar. Y después, que fue la cosa más titánica, de esfuerzo. ¿Y qué es lo que aprovechó el europeo que venía con el conocimiento de 2.000 años de historia, 3.000 años de historia de hacer ciudad? ¿Cachai? Que dicieron, aquí falta esto, esto otro, lo tenían en su ADN. ¿Cachai? Se encontraron con la fuerza de un porteño que tenía el vigor físico de conocer el territorio y por lo tanto, ¿cómo le ganáis 2 cuadras al mar? ¿Tú crees que eso lo hace un alfeñique? No, hay que hacer capo, hay que conocer la geografía del cerro, de dónde vaya a sacar las rocas, cómo hay que rellenar el mar, en qué época, etcétera, etcétera. Entonces se unió una cosa maravillosa que es el saber del europeo con la fuerza del local, ¿ya? La fuerza vital y el conocimiento empírico de la ciudad. No eran profesionales, no habían ido a la universidad, pero sabían que terremoteaba, sabían dónde estaban las rocas, dónde sacar aquí y allá. Por lo tanto, se arma una sinergia colectiva, ¿ya? Que hace que y ellos nos heredaron la ciudad que vemos hoy, ¿ya? Y en el siglo XX hicieron otra obra titánica que es este Molo de Abrigo, que da, ¿para qué? Para proteger ese terreno costero que le ganaron al mar. O sea, primero le gané el terreno al mar y después lo protegí. No solamente para la actividad portuaria, sino para la ciudad que quedó detrás, ¿cachai? Para las marejadas y qué sé yo, los vientos, el viento norte que tiene esta vía, que es el que es más complicado. Entonces, vemos que hubieron 2 sucesos impresionantes que son el de ganarle 2 cuadras al mar y el hacer el Molo de Abrigo, que son cosas titánicas, que esa es la herencia que nosotros recibimos de Valparaíso. Y esa herencia nos pertenece a todos, porque la hizo la ciudad entera, ¿cachai? Y cuando nosotros vemos hoy día por qué Valparaíso está en una decadencia total, porque esas 2 cuadras que le ganamos al mar, que es la herencia, ¿cachai? De nuestros antepasados para generar la ciudad y esta casa aquí construida y todo el plan de Valparaíso, hoy día estamos desconectados del borde costero de esas 2 cuadras ganadas al mar porque no llegamos al mar. Entonces el Estado, en esta época mercantilista de los últimos 60 años, qué sé yo,
donde se privatiza todo, donde se toma, sobre todo en las ciudades tercermundistas, en los países tercermundistas, donde se ve todo como una mercadería. El agua es una mercadería que le puede responder a alguien, la educación es una mercadería, no es un derecho, qué sé yo. Por lo tanto, se privatizan los espacios públicos principales, las herencias culturales del pasado, se privatizan el Estado a través de un concesionario. Entonces el Estado de Valparaíso lo que hizo fue quitarle la gran riqueza urbanística que significó las ganas de invertir en Valparaíso, privándonos del borde costero en todo el centro del anfiteatro, en una ciudad geográfica donde todo el anfiteatro está volcado sobre el mar. Porque en otras partes de Buenos Aires el puerto toca una parte de la ciudad y la ciudad creció y tiene sus barrios, tiene su otro organismo económico, qué sé yo, distinta. En distintos barrios tienen su economía. Aquí todo el anfiteatro desemboca en el plan, que es nuestro centro social, donde están los, qué sé yo, la cosa económica, los trabajos, qué sé yo. Todo está ahí y aquí está la vida barrial. Todo eso está volcado en el plan para el plan llegar al mar, que es su energía vital. Todo eso desapareció en Valparaíso y le pusieron un alambre púa. O sea, se quedaron con la billetera de Valparaíso, con lo más rico, que era el mar, que el puerto hasta hace 3 años atrás le daba $10 millones a la ciudad, a las arcas fiscales al día, $10 millones. O sea, una cantidad de plata. Entonces era tan bueno el negocio, una máquina registradora de Valparaíso por siglos, para el Estado recibiendo plata, obviamente que te olvidáis de la ciudad y sus habitantes, porque la máquina está funcionando, me está entregando plata, es como Calama, me olvido, qué sé yo, todo, porque yo estoy recibiendo mucha plata. Y ese es el desastre de Valparaíso, y por eso estamos en lo que estamos. Y lo que a ustedes les cuesta vivir acá, o nos cuesta a todos vivir acá, sabiendo que nos podemos quemar en cualquier minuto, que somos vulnerables, que tenemos los espacios públicos para el gato, que tenemos una cantidad de comercio ambulante impresionante, rayado impresionante, todo es derivado de que tenemos los espacios públicos en forma degradada total, degradado con alambre púa, degradado. Entonces tú tenés un espacio degradado, el huevón va a ir a dormir ahí, va a ir a orinar ahí, va a rayar y por lo tanto la calidad de vida de todos se va al carajo. Entonces, cuando los porteños quieren decir una cosa de que vamos a sacar la basura, el alcalde de turno, hace 30 años que vengo escuchando a los alcaldes diciendo exactamente lo mismo, vamos a quitar los comercios ambulantes, vamos a pintar mejor, vamos a cuidarle, vamos a enseñar a la gente a no tirar la basura en cualquier parte. Pues si la máxima basura es que te quitaron tu espacio principal, eso es una basura política, es una basura urbanística, es una basura económica, es una basura patrimonial porque genera basura. ¿Sí? Ese es nuestro drama. Aquí hay una cosa, hay un problema con el Estado, ¿ya? Y es lo que los porteños no entendemos. Los porteños dicen que el problema es la basura. Claro que es basura porque es espacio público. O sea, no se equivocan en eso. El espacio público es lo principal para la calidad de vida de una persona. Si el porteño te dice que está mala la basura, que hay mucho comercio ambulante, que hay mucho rayado, que hay muchos perros abandonados, todas esas cosas son espacios públicos. ¿Okay? Pero lo que no se acuerda el porteño es que el espacio público principal se lo quitaron, que es el borde costero. Y el artista, en este caso, acá, ¿qué hace respecto a esta situación? Mira, cuando una comunidad, cuando una comunidad o una época se vuelve decadente, todos nos enfermamos en esa decadencia. Y entre ellos el artista también se enferma en esa decadencia. Entonces, claro, el artista porteño está pensando, esta es una ciudad como al ser tan maravillosa y tanto intríngulis y tanto promiscuidad, te generan ganas de hacer arte. Te estimula a hacer arte, ¿cachai? Pero eso, y por lo tanto, en ese aspecto el artista está sano acá. Pero donde se enferma es que no puede sobrevivir acá. Se tienen que ir. Se casan y jodieron. Tienen que alimentar a un hijo y jodieron, ¿cachai? Por lo tanto, la decadencia del artista ahora es, en Valparaíso, no darse cuenta, igual como cualquier porteño, de dónde viene su desgracia, ¿cachai? Y esa es la decadencia para mí del arte. O sea, el arte... Claro, aquí hay mucho arte y todos están tratando de hacer su arte, es fantástico, pero nadie está defendiendo la posibilidad de vivir acá, de quedarse vivir acá y de que su arte se venda acá. ¿Okay? No están defendiendo esa posibilidad, solamente están defendiendo la posibilidad de hacer arte, pero no de permanecer acá. ¿Okay?
Y ahora, tampoco el artista no tiene por qué salir a luchar a la calle, pero es parte de su época, es parte de la responsabilidad de su época, ¿cachai? Oye, yo quisiera hacer, bueno, en realidad, bueno, el tema es complejo, es amplio, es complejo porque, no lo sé, o sea, toma un flujo, o sea, utilizando la figura del mar, o sea, sí, evidente, o sea, que en realidad es como una reinvención del pirata inglés, es como que Francis Drake hubiera venido con una patente de corso para instalarse, o sea, ya, o sea, ¿para qué venir y solamente bombardear los cerros y robarse el oro de la iglesia? O sea, es como ya establecidos como corporaciones, como las nuevas modalidades de saqueo, o sea, por un lado convive la ciudad que es patrimonial, que aquí hay un tema, pero es como convive con esa calidad, o sea, declarada de ciudad patrimonio de la humanidad, pero también con su contraparte, que es la contraparte que estamos viendo, que es como toda esa especie como de cortocircuito en la convivencia que, no lo sé, yo comparo, o sea, yo he vivido en varias ciudades de Chile y lo que ocurre, o sea, Valparaíso en realidad es como anómalo en muchos sentidos, o sea, partiendo por lo que tú señalas del anfiteatro, o sea, tiene una condición que agradezco que sea estéticamente gratuita para vivir, que no la ves en el resto de Chile, o sea, dentro de lo que son de lo que es Chile, es un territorio del expolio, o sea, vuelvo al tema así como sí somos patrimonio, pero también lo devoramos, o sea, o también no queda nada de lo que es patrimonio, o sea, estamos constantemente arrasando, o podríamos decir eso, destruyendo, quemando tierra atrás de nosotros. Entonces, viene también este tema de las pandemias que de repente refleja cosas que nosotros ya sabíamos, o sea, como que no nos pillan no lo sé, es como vuelve a establecer como la crudeza del reflejo de lo que somos, o sea, no lo sé. Mira, quiero tomar un poco el tema de lo que hemos estado hablando. Valparaíso y ese cartel que dice que estamos acá en Galos, porque me acuerdo de la historieta esa que la leía mucho y los galos son irreductibles. Siempre me quedé con esa frase, o sea, los galos no se rinden, entonces es un poco, que quisiera conectarlo con la situación del artista y del artista que está acá en Valparaíso, que también es un irreductible, o sea, que tiene como persistencia ajena a toda lógica como es la propia condición del arte, o sea, Gonzalo, tú llegaste acá y te quedaste acá. Lo que pasa es que ese es un arma de doble filo. Lo que se llama la resiliencia, no rendirse. El creer en uno es muy bueno, ¿cachai? Por lo tanto es básico para hacer cualquier cosa en la vida, y esa cosa irreductible de no rendirse o la resiliencia de volver a empezar va por ese lado. Esa es una parte virtuosa, ¿cachai? Pero lo malo de no rendirse es que te crucifican. Por ejemplo, Cristo no se rinde, no sirve para otra batalla, por decirlo así. Cuando dicen que el soldado que se rinde sirve para otra batalla, ¿está? Entonces, lo que tú haces es resistir, pero y a veces el que resiste el más duro es el que más jode. Por eso en el karate y en esas artes marciales ocupan la fuerza del otro, o sea, no le pone frente, no, se rinde el bambú con el viento, se rinde, por lo tanto aprovecha y transforma esa cosa en otra cosa. Pero por ejemplo, tú nombraste a Francis Drake, ¿cachai? Y tú nombraste las invasiones de los galos. El mundo contemporáneo ha ido ciertamente yo no hablaría de una evolución, podríamos hablar también de una evolución, pero hay una evolución de desarrollo, ¿cachai? No es lo mismo muchas con los esclavos antiguos que ahora no es alguien pone un ojo ahora en un esclavo, si es que hay un esclavo, si hay niños trabajando, hay alguien que lo puede denunciar. Antes era no. Entonces las invasiones eran parte de la naturaleza de una época que después se fueron sofisticando, ¿cachai? Entonces Francis Drake es parte de una invasión colonial, por ejemplo, ¿cachai? Es parte de esa cosa, pero después esa colonia dejó cultura en estas otras ciudades. Entonces hay a lo que se llama la antropofagia cultural, o sea que eso es una forma de no resistir, ¿ya? Sino que mezclar las culturas para potenciarlas más, ¿ya? Hay todo un tema de la antropofagia cultural, que hay un ejemplo muy simple. Por ejemplo, en Brasil,
¿cachai? Asumió el fútbol, que es una cuestión europea, una cultura de otro lado, ¿cachai? Es una cultura que genera el fútbol, se inventa en Europa, en Inglaterra, qué sé yo, llega para acá y estaban los esclavos en Brasil, estaba una cosa de colonia. Pero esos esclavos decidieron, por decirlo así, ya esa gente sometida a un poderío económico extranjero, deciden hacer antropofagia de esa cosa que se llama fútbol, de esa cultura, y lo que hacen es aprender a jugar el juego bonito. ¿Okay? Por lo tanto, aprendieron con sus destrezas la cultura extranjera, hicieron la antropofagia y la convirtieron en otra cosa que se llama juego bonito y son los campeones mundiales con más éxito. ¿Okay? Entonces, la invasión, el el pirata, era parte de su época. Nosotros no lo podemos jugar desde esta época. Lo que sí podemos jugar es o estudiar la historia un poco entera y decir, chuta, aquí había invasiones, había masacres, había esto, ¿cachai? Pero ahí después había cultura, había esto, otro, ¿ya? Y ahora también hay otras invasiones, que es la que tú estabas nombrando, hay invasiones que en el fondo en Chile, por ejemplo, de privatizar o en el fondo de que tenemos la escoba con nuestro patrimonio a nivel nacional, digamos, o sea, un patrimonio territorial, geográfico, no hemos hecho nada porque nada nos pertenece. ¿Cachai? El cobre es de otro, el litio es de otro, el agua es de otro. Por lo tanto, tenemos una cultura extractivista del siglo XX. ¿Ya? Y esa cuestión ya no sirve, ya no corre. Pero en el fondo, a lo que yo diría es que en mi caso yo hago antropofagia cultural. Antropofagia cultural. Yo no me siento invadido, ¿ya? Yo no me siento invadido por los españoles. Hay una reivindicación de la América de ahora, ¿cachai? Pero yo no hago la diferencia, yo no votaría una estatua de Bilbao, no votaría una estatua de Colón, ¿cachai? Por mucho que Colón haya traído desde su época, desde la perspectiva sueca, por una invasión sangrienta, ¿cachai? Eso la sufrieron los antiguos habitantes de acá, no uno, ¿cachai? Pero yo hago la antropofagia cultural, de que aquí hay un idioma, hay una cultura mediterránea, y esa cultura mediterránea en el arte sí que se ha desarrollado, ¿cachai? Escuchándote, yo sé que tú me has contado, has viajado mucho, entonces has visto mucha otra cultura, otro país, otro paisaje, entonces te escucho hablar de Valparaíso con esa contradicción de amor-odio, o de amor-odio, eso. Que tú como artista, o más que como hombre puede ser, no sé, tú has viajado mucho en continentes distintos, en cultura distinta, de hecho hasta en cultura donde finalmente la influencia europea no es tan fuerte, porque fuiste en India, pero igual México también es una cultura precolombina muy fuerte. Entonces, siempre te volviste a Valparaíso y te quedaste a Valparaíso casual o hubo algunos cantos de sirenas que te llamaron a quedarte a otra parte o a visitar más, porque se dice de forma estereotipada en general que a un artista le gusta ver cultura prestigiosa, antigua, le gusta estar en un lugar que pueda hacer prestigio y que al final Valparaíso no tiene este prestigio relacionado con el arte o con la pintura como lo tiene otra ciudad del mundo. Yo como francés te voy a hablar de París, pero tú has ido a México, estoy seguro que en otro lugar del mundo donde ya fuimos juntos en Nápoles, donde hay también una fuerte presencia, pero siempre volviste en Valparaíso, entonces por eso mi primera pregunta era ¿qué hace un artista en Valparaíso respecto a la realidad porteña, pero también qué hace para que un artista se queda en Valparaíso? Tú que no eres porteño, es decir, sí. Tú fuiste adoptado. Sí, yo llegué el año 82 a Valparaíso por primera vez. Pero mira, a mí me encantaría, y si tuviera plata me encantaría vivir 6 meses aquí y 6 meses en cualquier parte del mundo, porque eso creo que es lo ideal. Tener una pata aquí y otra pata en otra parte, porque no podemos ser tan chauvinistas de decir que esta es la mejor ciudad del mundo. O sea, hay miles de lugares maravillosos, pueblitos maravillosos, cultura impresionante en todas partes del mundo. Entonces, eso es por un lado. Lo que pasa es que también uno tiene un arraigo con el país donde naciste, con la cultura. Igual nosotros no somos europeos, ¿no? Así tampoco somos. Yo no soy un indio ancestral de acá, tengo una mezcla ya de los mapuches con la mezcla europea.
Y por lo tanto esa mezcla es un arraigo que es de acá, el idioma de acá, el humor de acá, ¿cachai? La poesía de acá, porque en el fondo Chile es un país de poetas, en realidad el mejor arte de Chile es la poesía. Y generalmente todos los artistas que se han dedicado en Chile a hacer una buena obra de arte han usado la poesía como el soporte principal. Me refiero no solamente a los poetas, por supuesto que tienen que hacerlo ellos, pero por ejemplo la Violeta Parra era música, cantante, pero su esencia básica es la poesía. ¿Okay? Y Mata es pintor, pero la poesía, la esencia básica de su arte es poético. Y Raúl Ruiz en cine, la esencia de arte de cinematógrafo es poeta. O sea, esa cuestión es una energía vital del país. Entonces, y en Chile tenemos una base genética, por decirlo, una energía vital, así como están ¿cómo se llama? Los volcanes. Así como existen los volcanes y esa energía que está dentro de los volcanes, aquí hay una energía poética. Y esa cuestión es muy útil para el arte, sobre todo para el arte en Chile, ¿verdad? Y esa cuestión nos hace distintos a otras partes. En otras partes también tienen quizás una energía vital poética, pero en otras partes quizás tienen una energía vital de diseño. Y en otras tienen una energía vital de pensamiento. Qué sé yo, entonces cada cultura tiene distintas, o sea, para mí los italianos son puro diseño, ¿cachai? Puro diseño, por algo inventaron la Ferrari, ¿cachai? O el Miguel Ángel, el David, ¿ya? Entonces ahí hay una cultura de diseño, pero quizás los alemanes, los franceses tienen una cuestión del pensamiento como energía vital y han salido los grandes filósofos y los pensadores y artistas que piensan, ¿ya? Entonces, por un lado, Chile tiene una energía vital poética que uno la asume como diciendo esta es una riqueza propia de acá, de energía vital como un volcán. Entonces eso ya tenía un punto a favor y a eso yo le llamo el arraigo. El arraigo. Entonces, esta ciudad, al ser puerto, me conecta con la cosa cultural, más la cosa poética del arraigo nacional de Chile, como este país entre la cordillera y el mar y los desiertos y los fiordos del sur. Hay algo ahí que es importante. Entonces, si tú unís que tenemos una ciudad puerto, el arraigo poético que recibimos los chilenos por haber nacido acá de alguna manera y que sabemos, o yo sé que esa es una herramienta para el arte personal de cada uno muy importante, que nos va a distinguir de otros artistas de otras partes del mundo, ¿cachai? Ahí ya tenido una mezcla de dos cosas importantes. Y tercero, en esa cosa poética que hay en Chile, la promiscuidad del anfiteatro porteño, donde todos se conocen, donde todo está, y donde el porteño en sí mismo sabe expresar muy bien sus emociones. En esta promiscuidad se tiene que defender y tiene que salir con el bla bla de saber vender lo que está vendiendo en la calle. Hay gente que sale a vender un par de zapatos y esa es toda la mercadería que tiene. Entonces, ese gallo tiene que saber vender sus zapatos y por lo tanto tiene una experiencia. Entonces, cuando tú vas en la micro o conversar con un porteño, te puede salir una historia poética detrás. Así a flor de piel, sin nada, te puede contar su vida en 3 minutos, ¿ya? Entonces, esa cuestión, no, tampoco esa forma de expresarse tan nítida, yo la considero poética, no está quizá en un mexicano, porque el mexicano o es más divertido, o es más callado, o en un peruano, por ejemplo, o en un indio de andino, que son más para adentro, o un mismo mapuche. Un mapuche no te va a contar su vida en 3 minutos en una micro. Lo más probable es que no, ¿cachai? Aquí pasa esa cosa en Valparaíso. Por ser puertos, los puertos al ser cosmopolitas tienen la mente más abierta, no tienen la cosa moral de las ciudades más mediterráneas. Aquí hay siempre las ciudades puertos son promiscuas, son conflictivas, son de matute, son de tráfico, ¿cachai? O sea, son peligrosas. Entonces, claro, la India es maravillosa, me hubiera encantado quedarme a vivir ahí, ¿cachai? Tiene otra cultura, otra forma, otra geografía, otro diseño de los vestidos, o sea, para un pintor es muy llamativo porque también ahí hay cada caso raro, o sea, físicamente tiene una riqueza mucho más que en Chile. En Chile más o menos todos nos parecemos, ¿cachai? Nosotros de rasgo no somos interesantes, somos interesantes en el lado del bla bla, de la poética. Pero así de rasgo, o sea, Raúl Ruiz decía que en Chile hay 3 tipos de características fisionómicas.
O sea, re poco. Entonces, cuando decía voy a ir a Chile, alguien decía, oiga, ya vi a Raúl Ruiz caminando por la calle. No era Raúl Ruiz, era un buen parecido a Raúl Ruiz. Nos parecemos todos, ¿cachai? En cambio, en la India, en una cuadra, veí ojos azules, verdes, gallos con pelos, con trenzas, con pelados, con las uñas de este tamaño, que le faltan 3 dedos. O sea, es una... Entonces yo salía a hacer un retrato en la India, en una cuadra tenía para 100 cuadros de hacer retratos. En Valparaíso tendría que recorrer toda la ciudad para encontrar 10 retratos. Esas son consecuencias de haber sido capitanía, o sea, tiene su... ¿Alguna vez leí un artículo sobre eso? Lo que pasa es que, claro, Chile se funda con muy pocas variantes genéticas. Eso, hay poca gente, por eso el modelo sale repetido. No. Y en Valparaíso se vienen a mezclar las razas del mundo. Eso es choro. Entonces, tenemos esa cosa poca genética que dices tú, pero al mismo tiempo, en esa cosa poca, en Valparaíso, hay una cosa de mezcla de raza. ¿Cachai? Que tú veís cabros chicos, que tú decías, este cabro chico es hijo de un marino, ¿cachai? O que ya creció, y hay rostros griegos, aquí hay rostros alemanes, hay rostros de todas partes. Pero claro, aquí hay poca variedad física. Entonces, cada lugar tiene sus distintas riquezas, y uno como pintor, yo por lo menos, si soy pintor de figura humana, ¿ya? Lo que voy a tratar de, si voy a pintar toda mi figura humana, imagínense si yo 1000 cuadros, 1000 figuras humanas tenés que buscarte un aliciente para no pintar la misma nariz, el mismo ojo o la misma figura humana. Y si la pintáis igual, porque en el fondo también hay un arquetipo que se repite, la técnica no es la misma. Entonces, la figura humana que pintó hace 20 años no es la misma, puede ser el mismo rostro, pero no la misma técnica, ¿ya? Y lo que más, si yo voy a ser un pintor de figura humana, si me voy a la India, hay 20.000 personajes de figura humana, estoy en un lugar riquísimo. Y si yo voy a pintar figura humana, aquí en Valparaíso, que no hay mucha en diversidad, pero hay mucha historia humana, también es una riqueza. Aquí no hay físicamente distinto, pero la historia, hay cada historia acá impresionante, ¿verdad? Entonces, impresionante en su simpleza también, ¿no? O sea, entonces... Cualquier minuto yo me quedo a veces conversando con el gallo que viene a ver el estado del agua y te dice cualquier cosa maravillosa o rara o extraña, ¿ya? Y para mí yo eso, aquí hay figura humana, para llevar a una historia, a una pintura o a un texto. Hay esa condición, lo que se estaba teniendo, o sea, que en la micro te puedes colocar, o sea, tu vecino de asiento puede contarte tu vida, pero o sea, ya la acción de contar es como otra anomalía, o que tiene que ver con esa cualidad, no lo sé, como de dialogar de una manera como muy fluida e informal. Es con una riqueza, porque sí, te están transmitiendo un relato, claro. Y esas riquezas las dan las ciudades que son expresivas, que son, ¿sabes? Una ciudad que ha estado opacada por un poder o por una moral, ese gallo para que no lo castiguen va a ser callado. Pero aquí no, aquí todo está permitido. Entonces, y eso es riqueza, pura riqueza. ¿En alguna etapa de tu vida tú pintas el hábitat donde también está el flujo de los marineros, el flujo de la noche? Veía hoy día en este libro, bueno, estaba viendo me llamó la atención, o sea, porque no es tanto pictórico, pero son unos entramados de locales de Valparaíso, como bien afirmados desde el dibujo. Mira, Ley de Murphy nunca lo, ahí está, eso. Entonces, no lo sé, o sea, pues como digo, o sea, yo, o sea, de los tres que estamos acá, yo soy el que menos tiempo lleva en esta ciudad, o sea, aún estoy así como entrando, aún no tengo pasaporte de porteño. Pero volviendo como a la imagen que se utiliza a veces para definir al puerto, la condición laberíntica, o sea, a veces como que, sí, el laberinto está bien, pero a veces parece que fuera como un Aleph también la ciudad, o sea, no se trata como de algo... te puedes perder, ¿okay? Puedes culebrear la ciudad, pero también puedes quedar así como delante de algo que es poliédrico, que son como muchos, no lo sé, muchos brillos confluyendo. No. Mira, por lo menos yo con la pintura en Valparaíso he tenido como varias etapas distintas, ¿ya? Porque sigo pintando en Valparaíso, pero de repente hace años que no pinto Valparaíso, de repente pinto un cuadrito, pero
Yo cuando llegué a esta ciudad, lo que me atrajo fue la cosa vía portuaria. O sea, si hay algo que me atrajo fueron las grúas, los barcos, los containers, los barcos llegando y tener el muelle Prat, que no cualquier parte del mundo tenía un muelle metido en la ciudad misma, o sea, en el corazón de la ciudad, donde tenía dos barcos que pueden estar en un sitio, qué sé yo, en el 3 y en el 4, y está ahí a menos de 40 metros del barco. Esa cuestión en Buenos Aires, en Hamburgo, no tenéis posibilidad de verlo. Incluso en Nápoles, que vimos, tuviste un barco acá, en un barco aquí de Valparaíso, del Muelle Prat, tú veís la espilla del cordel y podrías ver una rata que va subiendo por el cordel para meterse al barco. O sea, así de cerca que estamos. Entonces, esa relación ciudad-puerto a mí me encantó. ¿Ya? Y yo pinté muchos cuadros de barco y de pescado, porque también es la cosa oceánica de la ciudad, no solamente es puerto, sino que también hay pescadores. Antes del puerto éramos pescadores. Entonces, esa vida que viene del mar, los congrios, pinté muchos congrios, los pescadores, me metí en los barcos, en las grúas, en los containers, que la gente dice que yo soy antiportuario porque estoy alegando con el que habla en el borde costero y no quiero puerto. Sí, yo quiero puerto, pero en otro lugar de la ciudad. Yo he pintado y he trabajado más del puerto que los propios portuarios, porque ellos han trabajado para su bolsillo, pero yo he trabajado por la ciudad del puerto. O sea, entonces mis cuadros, el puerto está presente y es muy importante, y para mí fue lo que más me llamó la atención. Y después de esos barcos y de esas grúas y esos movimientos de container que tienen los brillos del barco en el mar y la bahía y qué sé yo, están los bares de marino, y es donde ya no está el barco, pero el marinero que viene adentro del barco llegaba al Roland Bar, por ejemplo. Entonces el primer bar que yo entré en Valparaíso fue el Roland Bar. Entonces yo ahí o sea, intuitivamente, cuando yo vengo de una ciudad mediterránea, Santiago, que no tiene agua, no tiene río, no tiene lago, ni tiene mar, llegué instantáneamente porque algo en mí tiene relación con el agua. O sea, a mí me gusta el agua, me gustan las ciudades con río, con lago o con mar. Entonces yo llegué acá y la cosa portuaria me fascinó y me metí en el Roland Bar, por ejemplo, los bares de marino, o muchos bares que tienen la tradición marinera, que todavía existían y que se van acabando en todas partes del mundo. Entonces tú te decías, aquí hay algo que se está acabando en el mundo. Y el pintor, el guardián de todo lo que va a desaparecer. Calzaba justo, ¿cachai? Yo no es que lo tuviera en forma conceptual eso, pero me fui dando cuenta que pinté tantos cuadros que después se desaparecía el lugar, que el pintor para mí pasó a ser el guardián de lo que va a desaparecer. Entonces me metí en esos bares, pero con una carta bajo la manga, que era una cajita de pintura, que no produce desconfianza. No produce desconfianza. Entonces yo podía estar en un bar y estaba la chica del Roland Bar, la chica de la noche, y como no llegaba en un barco de marino, y yo no era un sapo, no era un consumidor, no era un gallo que ni acostarme con ella, ni un consumidor de drogas necesariamente, algo que ella pudiera sacar un beneficio, ¿cachai? Pero tenía la cajita de pintura, ¿cachai? Y esa cajita de pintura es una llave que te abre cualquier puerta, porque produce confianza. No es una máquina fotográfica o de cine que te estoy tomando a ti y después ella no sabe lo que voy a hacer con esa foto. ¿Okay? Entonces es una reinterpretación de la realidad. Entonces yo abrí esa cajita de pintura, que no ha cambiado nada en 1000 años, que no necesita tecnología, que no necesita un enchufe, que no necesita pilas, ¿ya? O sea, que es muy natural, que no produce ninguna desconfianza. Y mientras no llegaban marinos, conversábamos con ella y me contaban su vida. Y cuando llegaba un marino, hacían sus cosas y yo los pintaba o escuchaba cosas. Entonces me fui nutriendo de una vida portuaria, siempre portuaria, o sea, siempre la ciudad puerto, ¿ya? No la ciudad per se. Esto no es un balneario, no me fui a Viña, ¿cachai? Sino que, porque en Viña también hay mar, me podría haber gustado, pero no estaba el puerto. Entonces esa condición portuaria a mí me nutrió de vida humana, de historia, y por eso yo escribí un libro, Roland Bar. Entonces mi primera exposición importante la hice con 500 cuadros de Valparaíso. Pero no hice un catálogo de mi exposición, hice un libro sobre las historias que no se podían pintar. Y ahí hay personajes, artistas porteños, pescadores, portuarios, qué sé yo, la historia propiamente del Roland Bar, algunas cosas que pasaban ahí, qué sé yo, algún náufrago que se quedaba acá. Yo me acuerdo haber visto en el Roland Bar un marino ruso y un marino norteamericano en la misma barra, sin conversar, pero estaban los dos en la misma barra. Y en esa época Rusia se había quebrado con, ¿cómo se llama? La perestroika, que ya dejó de ser la Unión Soviética o la Rusia. Y ese gallo marino
había quedado sin patria, porque estaba navegando y de repente desapareció su Unión Soviética, ¿cachai? Y estaba varado ahí, ¿cachai? Era como un astronauta que se hubiera ido al exterior de ella y después explota la Tierra y el no sabe dónde volver, ¿cachai? Entonces todas esas cosas son poéticas, son portuarias, ¿cachai? Y la pintura, o sea, ese óleo, esa paletita, esa tela, me permitía entrar ahí, porque nadie me iba a echar, ¿ya? Nadie me iba a echar. Entonces se pintaba, y eso para mí fue la potencia de Valparaíso, metiéndome primero en la cosa portuaria y en la vida portuaria y en la vida de los bares nocturnos que están desapareciendo y que al final el Roland Bar desapareció, etc. Y los marinos dejaban una marca de su territorio en esos bares que eran las banderas de los barcos. Como un perro deja su pichí en el árbol, marcando el territorio. Entonces, ya no era una cosa erótica solamente del marino que quiere engrupirse una mina porteña, sino que ese marino deja una estética en ese bar, que tiene una firma con los nombres, los gallos, las banderas. Y esa estética ya es una especie, una atmósfera, es un local con vida que tiene estéticamente, para mí, el pintor, las banderas son estéticas, ¿cachai? Son colores que se mezclan, hay diseños que alguien inventó el diseño de la bandera de tal país. Y esa está dispuesta en un bar que no tiene nada que ver con ese diseño y funciona, ¿ya? Entonces yo me metí en Valparaíso pictórico, eso principalmente, y después esta cosa portuaria de pintar casas como de estos cerros, que son casas que a muchas veces abandonadas, qué sé yo, ruinosas, pero que tienen la nostalgia de un pasado, ¿ya? La historia de un pasado, igual que esa bandera puesta del marino en el bar. Dejaron su marca, su registro, el emigrante que llegó acá con esa casa. Hubo otras casas de Valparaíso, los cerros de Valparaíso, de la avenida Alemania para arriba, donde está la arquitectura sin arquitecto. ¿Cachai? No es ese europeo que deja una casa que le recuerda la arquitectura de Alemania, que tampoco es tan fiel a la de Alemania, porque el gallo no era arquitecto, le decía al arquitecto, hazme una cosa así. Yo me acuerdo que tengo una torre, lo que él pensaba que era alemán, pero acá quedó modificado. Además que el clima hace que modifiquen las cosas, los maestros no son los mismos, etc. Pero en la avenida Alemania para arriba hay otro Valparaíso, que es la arquitectura sin arquitecto, que también tiene una solución impresionante, o sea, rompe las leyes de gravedad. O sea, si viniera Newton, dice, no, esa hueá se va a caer en el primer terremoto y no se caen en los terremotos. Y están colgando en unos palos así, podridos, de fierro, qué sé yo. Entonces esa cuestión también es sorprendente. Esa es la parte visual que tiene su historia. Pero cuando empiezan a salir estas historias, yo escribí ese libro porque ya, la parte visual no es solamente visual, sino que no es la casa, sino que hay una historia. Entonces ya hay literatura atrás, hay relatos. Esa es otra cosa. Entonces me interesaron esos personajes para hacer este libro. Y después del incendio de Valparaíso del 2014, cuando aparecen dos grandes demonios, que es un incendio, que ahí te dice, nosotros tenemos, y después viene la ampliación portuaria del T2, abajo, ahí yo me di cuenta que Valparaíso tenía dos fronteras, una arriba, los bosques pirógenos que nos van a quemar, drama puro, ¿sí? La pérdida de la memoria pura, la pérdida del esfuerzo de toda una vida, de toda una generación, de varias generaciones, pura, drama total, y abajo el alambre púa, que no te permite generar la riqueza para la ciudad, que le corresponde. Por lo tanto, el porteño no tiene para dónde arrancar entre estas dos fronteras. Y ahí pasé a tener otra relación con Valparaíso y me olvidé un poco de la estética de Valparaíso, de las casas, de los portuarios, y me olvidé de los porteños. De los porteños, así cara de raja. Me olvidé de los porteños y de los problemas de los porteños, porque yo dije, aquí lo importante no son los porteños, no es lo portuario, no es la ciudad-puerto, aquí lo importante es el hábitat. ¿Okay? O sea, la condición humana se complementa, se completa en el hábitat. Por lo tanto, es urbanismo más hábitat, no es urbanismo más vivienda. Es urbanismo más hábitat porque es en la ciudad donde nosotros dormimos, donde nosotros producimos, donde nosotros nos enamoramos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos enfermamos. O sea, la ciudad en el siglo XX, en el siglo XXI, la mitad de la población del mundo por primera vez vive en ciudades. La mitad del mundo. Por lo tanto, la ciudad pasa a ser una cosa relevante en la historia de la humanidad, porque la mitad de todos los humanos vivimos en ciudades. Y esa ciudad se llama el hábitat, así como el planeta es el hábitat de todo, la casa de todo, lo que quieran llamar. El hábitat pasa a ser para mí lo más importante, ¿ya? Y no la historia de las personas, porque el hábitat es lo que complementa la condición humana.
Por lo tanto, si tú vas a la UNESCO te va a hablar del derecho a la ciudad. ¿Sí? El derecho a la ciudad, por ejemplo, cualquier cosa es el derecho humano más fundamental. Antes los derechos humanos había una lista de tantos derechos, 30 derechos humanos: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a vivir libre de medio ambiente malo. Hay muchos derechos humanos, pero como la mitad de la población del mundo vive en ciudades, apareció otro derecho humano que se van modificando, se van profundizando, se llama el derecho a la ciudad. ¿Ya? Y ese es un derecho que conecta e interliga todos los otros derechos humanos, porque el derecho a la ciudad implica el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud. ¿Okay? Entonces, se ordena la ciudad, el derecho a la ciudad pasa a ser el que ordena los otros derechos humanos. ¿Ya? Y eso ya tú estás pensando en el ser humano, estás pensando en el porteño, pero en el fondo estabas pensando primero como el marco regulatorio, el hábitat. Y lo mismo que pasa a nivel de Valparaíso pasa en otras ciudades en el mundo. Por lo tanto, el hábitat pasa a ser, el hábitat general del planeta, pasa a ser lo más importante de la humanidad. El desafío más grande es el hábitat. No el problema del hambre, es el problema del hábitat, porque si tú no solucionas el problema del hábitat, vamos a tener hambre. O sea, todos los distorsionados que hemos dañado el hábitat significa sequía, significa cambio climático, y el cambio climático, la sequía, significa gente que se muere de hambre, y significa el migrante que corre a otra ciudad a tratar de salvarse. Por lo tanto, está todo relacionado, ¿ya? Entonces, por decirlo de una cosa, yo llego a Valparaíso, ¿ya? Me enamoro de la ciudad puerto, de la parte externa, que pasa a tener un interior adentro del bar, porque ya pasan a ver historia. Conozco más personajes de Valparaíso, porque al principio no conocía a nadie, por lo tanto lo externo primaba. Después conozco los personajes y después ya me olvido de los personajes y de lo externo y me preocupo del hábitat. Y por eso he dado la lata hablando del alambre púa y del cordón arriba de fuego, ¿cachai? Porque eso es hábitat. Mientras no mejoremos esas dos fronteras, mientras no cortemos esos dos hilos dramáticos que tiene la ciudad, no vamos a tener una buena ciudad, ¿cachai? Entonces yo estoy preocupado un poco de eso, y para mí el único político interesante que habla de estas cosas es la chica Greta sueca, ¿cachai? Porque ella no va a la escuela porque le están dañando su hábitat. No porque quiere mejor educación, no porque quiere mejor salud y mejor AFP, ¿cachai? Ella no va a la escuela porque le están dañando su hábitat, ¿ya? El planeta en general. Esa es una visión del siglo XXI, ¿ya? Y eso es lo que nosotros no veo yo cuando estamos hablando de la nueva constitución. ¿Quién está preocupado de hablar del hábitat y de darle valor agregado al hábitat? ¿Okay? Con Cueva se habla del agua como un derecho al agua que hay que devolverlo. Claro que hay que devolverlo, pero no solamente hay que hablar del agua, hay que hablar del agua, del diseño, del valor agregado del agua. ¿Cómo le sacáis partido tú a esa agua? ¿Okay? No solamente consumirla, sino cómo la así recorrer para que se administre bien y para que sea efectivo su trabajo y no desperdiciarla. Y eso se llama el valor agregado. Y con esto termino esa parte. El artista, ¿por qué yo me metí en eso? Me pregunté, ¿por qué te metiste en esta cuestión? Porque estáis del borde costero, qué sé yo. Porque el artista siempre, en forma natural, intrínseca, toda la historia de la humanidad se llama el diseño del valor agregado. Eso es el arte. El arte pesca una piedra y la transforma en una escultura. Esa piedra no valía nada, ¿sí? Pero ¿qué hizo el artista? Le dio un diseño y por lo tanto le dio un valor agregado. Por lo tanto, el diseño y el valor agregado es la parte sustancial de un artista, ¿sí? Dalí lo comprobó en su persona, porque el buen firmaba una servilleta, ni siquiera ponía un dibujito rápido, se firmaba la servilleta sin dibujo y esa servilleta ya tenía un valor. No tenía mucho valor, no valía $100.000 porque no tenía ningún dibujo, pero la pura servilleta con la firma le dio un valor que tenía más que la servilleta. Por lo tanto, eso se llama diseño y valor agregado. ¿Sí? Y eso, el artista, es parte de su ADN esencial. Siempre fue el arte así. O sea, si hay alguien que sabe de economía, porque para la economía el valor agregado es lo máximo. ¿Cachai? Si yo tengo agua y te la embotello y te la vendo, eso es valor agregado. ¿Cachai? Bueno, para la economía, lo máximo de la economía es darle valor agregado a tu trabajo, ¿ya? Y el artista en forma natural siempre lo hemos hecho. Nosotros somos los reyes del valor agregado, o sea, somos los más grandes economistas, por decirlo así. Por eso yo relaciono la historia del comercio con la historia del arte, unidos de la mano. Entonces sí, para la última pregunta que podría hacer, respecto a lo que dicen los artistas,
sabiendo que regularmente repetimos que se va a acabar la pintura. El siglo XIX vino la fotografía que decía se va a acabar la pintura, después vino el acrílico que dijo se va a acabar la pintura, después vino Duchamp, el ready-made, la instalación, el video y la performance. Y regularmente se dicen se va a acabar la pintura y de hecho se va a terminar también los pintores, porque si hablan de pintura, hay que hablar de pintores. Al mismo tiempo, ahora coincide canción, realmente se va a terminar la pintura con ahora hay internet, entonces uno dice, ¿para qué ir a los museos del mundo si se puede recorrer los museos a través del internet? Entonces, respecto a esos dos diagnósticos, o sea, dos cosas que se dicen, que tú como pintor, con alta trayectoria, diría hoy día a un joven que quiere ser pintor. Mira, yo creo que uno puede elucubrar lo que uno piensa o desea de lo que va a pasar en el futuro. Entonces yo te podría decir, para mí la pintura no se va a acabar nunca porque nos viene acompañando de las cavernas. O sea, siempre hubo una necesidad humana de poner algo en una pared, ¿ya? Entonces, si es tan atávico, me parece raro que se pueda acabar, ¿cachai? Entonces no creo que se acabe. La única posibilidad de que se acabara la pintura por un tiempo sería que el planeta estallara y se salvaran gente que fueran a una estación espacial. Y en una estación espacial tú no podés colgar cuadros, porque no podés poner cuadros en las paredes. Y lo más probable es que no te van a dejar llevarte un cuadro. Con suerte. Entonces, en una estación espacial es difícil que nos dejen llevar un cuadro. Con suerte te dejarán llevar un libro para leer, ¿cachai? Algunos llevarán su libro preferido, el astronauta, ¿cachai? Pero, y por lo tanto, mientras no hagan más piezas en la estación espacial o en la Luna, más piezas y un poco más grandes, cuando hay una pieza más grande donde caiga un cuadro, ahí va a empezar de nuevo la pintura. O sea que la pintura podría desaparecer por un tiempo, ¿ya? Pero no por mucho tiempo porque la cosa atávica, mira, cuando yo veo un tipo aquí en el borde costero pescando, ese gallo lo que está haciendo no está viviendo en el presente, ese gallo está recordando un acto atávico milenario del ser humano cuando sacó el primer gallo, un pescadito. Este gallo que sin saberlo está haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros estamos, el pasado vive en nosotros, ¿sabes? Y por lo tanto siempre va a haber un gallo que sale a pescar, ¿ya? Lo mismo pasa con la pintura y lo mismo pasa como por ejemplo, cuando hacemos un asado. O sea, el asado es parte de todos nosotros. Todos hemos hecho un asado en nuestro jardín. Lo que estamos haciendo ahí es volver y del asado viene todo. A lo atávico, ¿cachai? Estamos volviendo a nuestro pasado. En una parrilla con mejor, qué sé yo, la carne será mejor o peor, da lo mismo, ¿cachai? Pero el acto de tener el fuego como elemento vital, la carne arriba, ¿cachai? Esa cuestión es milenaria atrás, y en esa cuestión es difícil que desaparezca porque está en parte de nuestra esencia, ¿cachai? De comunidad, ¿ya? Pescar es eso, hacer un asado es eso en otro, y la pintura viene exactamente lo mismo, y la poesía, o el hecho de declamar un poema, o hacer un baile, o hacer un canto, esas cuestiones son parte de la forma, de la estructura humana. Por lo tanto, esa cuestión no se va a acabar. Puede que en alguna época nos veamos cosas virtuales, qué sé yo, pero lo que está dentro de esa virtual igual está hecho quiere ser una pintura, pero en forma virtual, lo pueden hacer las máquinas, ¿sabes? Pero eso lo puede, por ejemplo, Álvaro Miranda, que creó una máquina para hacer grabados, o arte, sin la mano humana, sino que una máquina industrial, así como una máquina que hace zapatos. Ese gallo lo que hizo fue crear un demiurgo, o sea, crear un nuevo dios que está haciendo otra cosa, que en el fondo de alguna manera rompe eso, es como lo virtual, digamos, rompe la cosa manual atávica del ser humano, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos aquí en la bahía tenemos una persona que está haciendo una cosa, que se está metiendo en una cosa con la máquina, que es la máquina la que hace y no tú, ¿sabes? Esa cuestión la puede hacer una persona, puede que se masifique si le va bien, porque yo encuentro que le irá bien a un gallo que haga esa cosa, porque se puede generar muchas cosas importantes. Pero no todo el mundo va a tener esas ganas de ese inventor de hacerlo. Va a existir ese inventor que la va a hacer. Van a haber otros que se van a acoplar a esa cosa. Pero va a haber una gran cantidad de gente que va a pulular por otros lados
que va a preferir rayar la pared y hacer su pinturita y poner la mano como la pusieron en la... Y esa cuestión, no, el ser humano viviendo en la Tierra no lo va a perder. El ser humano viviendo en una estación espacial, podemos pensar, ni nos imaginamos en qué se puede convertir, incluso físicamente. Después puede que tenga una pura cabeza y dos patitas, compadre, porque para qué vaya a querer una pata para ir a caminar si no podéis caminar por la luna, compadre. ¿Okay? Entonces va a cambiar físicamente, estructuralmente, ADN, pero mientras vivamos en esta atmósfera que nos criamos cuando apareció el primer ser humano, vamos a repetir actos que están en nuestra esencia. Por lo tanto, la pintura en ese aspecto no va a desaparecer nunca. Y eso lo digo tan claro que, por lo menos mientras yo viva, no va a desaparecer, porque en el fondo no va a ser un cambio. Cuando digo nunca, o sea, no lo voy a poder experimentar yo. Esto sí, para mí nunca va a desaparecer la pintura, porque hasta cuando yo muera va a existir millones de pintores en el mundo. ¿Sí? Eso. Bueno, muchas gracias Gonzalo Ilavaca, muchas gracias a Bertrand Cousteau. Esto es recién una primera parte, esto recién un primer tópico que en realidad, bueno, que queda corto. O sea, podríamos perfectamente hacer, no lo sé, en algún momento he pensado, o sea, esto puede ser un proyecto mucho más ambicioso en el fondo. O sea, eres patrimonio vivo acá en entrevista, entonces cumple también con lo que estamos planteando como en este nuevo espacio. O sea, no es un espacio para venir a colgar cuadros, no es un espacio donde picamos de manera muy nutritiva, ¿sí? Muy nutritiva respecto de los otros procesos que acompañan de la otra historia. No sé, o sea, yo siempre lo que está detrás del cuadro colgado. Eso, o sea, claro, o sea, toda la suma o la vida. Porque, claro, o sea, sí, recogiendo también el último punto, o sea, o sea, la condición humana es muy extraña, pero si hay algo que la puede definir es que ficcionamos, siempre construimos un relato, interpretamos, vemos ahí en las estrellas, vemos figuras, en las grietas de las rocas, andamos siempre proyectando y nos hemos hecho peritos en eso, pero sigue siendo puro misterio. O sea, no lo sé. Pero ¿sabes por qué el ser humano hace eso? En el planeta Tierra, ¿qué hacen los animales? ¿Qué hacemos todos los animales? Dos cosas. Tenemos hambre y nos reproducimos. Por lo tanto, hay hambre y hay sexo. Hay eros en el planeta humano. Eso lo compartimos con todos los animales. Y el ser humano a esas dos cosas le pone un agregado más, le complica esa cosa, y le pone comercializamos, que no lo hacen los animales, y sabemos que vamos a morir. La mezcla del eros, del hambre, hace que un ser humano ande buscando cara en las estrellas y ande buscando ficción. La mezcla de esas cuatro cosas, el saber que vamos a morir, y el comercializar, le puso al ser humano una condición especial con respecto a todos los otros animales que no tienen. No sabemos, no nos consta que los animales estén inventando relatos y que estén escribiendo, qué sé yo, Lolita, ¿está? Claro. De Nabokov. En cambio, nosotros sí lo sabemos, y es gracias, para mí, a la mezcla de esos cuatro elementos, ¿ya? Y por eso nos gusta la ficción, porque sabemos que vamos a morir, ¿está? Tenemos ganas de comercializar, tenemos hambre y tenemos eros. Esa es la cosa que nos hace ficcionar, ¿ya? Y esa es la infinitud de la mente humana, ¿cachai? Que no tiene la inteligencia humana o la mente humana es infinita, ¿cachai? Es infinita. Bueno, nuevamente, chicos, muchas gracias. Esto no termina acá, esto continúa. Por favor. Sí, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Boris. Nos veremos próximamente, seguramente con una entrevista de otro artista para seguir este diálogo sobre el arte, la cultura, Valparaíso, el mundo, la humanidad, y ojalá que vamos todo después en una nave espacial a ver si se puede colgar cuadro en una nave espacial. Muchas gracias. Chao. Chao Gonzalo. Chao.